Las autoridades de la República Popular de Donetsk señalan que entre los radicales que se entregaron en la planta Azovstal en Mariupol hay ciudadanos extranjeros. Además precisaron que al salir los efectivos ucranianos intentaron hacer explotar un almacén de municiones en la fábrica. El 20 de mayo Rusia anunció la liberación total del territorio de Azovstal y la rendición de más de 2.400 nacionalistas, entre ellos varios cabecillas. Boris Kuznetsov sigue la situación desde el terreno. Cabizbajos, deprimidos y devastados, los nacionalistas y uniformados ucranianos que durante semanas estaban acampados en Azovstal salieron en su totalidad del recinto esta semana. Desde el lunes crecía el flujo de los que deponían las armas hasta convertirse en una avalancha y agotarse para el fin de semana. El viernes se reportó que todos los combatientes ucranianos abandonaron Azovstal. Por este camino, por esta carretera estaban saliendo los combatientes ucranianos durante el proceso de la rendición. En total se han entregado a las fuerzas conjuntas de Rusia y la República Popular de Donetsk más de 2.400 nacionalistas y uniformados ucranianos. La emblemática Azovstal, que hace tiempo parecía una fortaleza inexpugnable, pasó bajo el control total de las tropas rusas y de las milicias de Donetsk. La idea de suspender el asedio y pasar al bloqueo funcionó. Se pudo evitar muchas bajas. El territorio de la planta metalúrgica Azovstal en Mariupol, donde desde el 21 de abril del 2022 estuvo atrincherado el grupo de los combatientes del batallón nacionalista Azov, está completamente liberado. Las estructuras subterráneas de la fábrica donde se escondían los radicales pasaron bajo el control total de las Fuerzas Armadas rusas. Según la versión de Vladimir Zelensky, Kiev permitió a los nacionalistas salir para salvar sus vidas. Las autoridades de Ucrania, en un intento fantasmagórico, se apresuraron a retratar lo sucedido en Mariupol como una operación de rescate y evacuación, lo que fue desmentido incluso por uno de los cabecillas de los nacionalistas, quien dijo directamente que era una rendición. Вследствие день боевых действий попал на территорию завода «Азовсталь», откуда сдались в плен. Lo que antes era un símbolo de resistencia para Ucrania se convirtió en un fracaso total. Un serio golpe para Kiev. Las imágenes de la capitulación también revelaron a todo el mundo lo que Occidente repetidamente intenta rechazar. Los uniformados ucranianos profesan ideas de nazismo. Son numerosas las imágenes de los que se rindieron que tienen tatuajes con esvástica, Hitler y otros símbolos nazis. Tanto en Moscú como en Donetsk ya afirmaron que los criminales de guerra no eludirán la justicia. Los tribunales decidirán su destino y no podrán participar en un posible canje. Boris Kuznetsov, RT, Mariupol, República Popular de Donetsk. La liberación de la planta Azovstal fue una de las misiones más largas y complejas en el marco del conflicto en Ucrania. La operación para tomar la fábrica metalúrgica comenzó a mediados de marzo y requirió esfuerzos colosales por parte de las tropas de Rusia y Donbass. Pero la confrontación no se limitó solo al terreno, sino se expandió por el espacio mediático. Veamos cómo se desarrolló.
La escalada militar en Ucrania repercute en la crisis alimentaria a nivel global. Esta semana el precio del trigo en el mercado alcanzó la cifra récord de 438 euros por tonelada. Ante ese panorama, Rusia subraya que las sanciones de Occidente son la principal causa de la posible hambruna que afectará sobre todo a los países más vulnerables. La verdad, señores, consiste en que ustedes se dejaron llevar por esfuerzos vacíos para quebrar a toda costa el fundamento de la economía rusa y aislar a nuestro país. Y no me refiero ahora a las inevitables consecuencias destructivas para sus propias economías. Al fin y al cabo, no podemos hacer nada contra su afán maníaco de dispararse voluntariamente en una pierna o incluso en las dos. Tendrán que responder ante sus contribuyentes y su electorado por las consecuencias de esa política en sus mercados internos. A lo que me refiero ahora es que en el contexto de la guerra subsidiaria que ustedes atizan en Ucrania, en realidad han tomado como rehenes a todos los países en vías de desarrollo, empujándolos hacia el umbral de una hambruna. Además de las restricciones económicas, Rusia apunta a la imposibilidad de exportar granos por las vías usuales debido a las minas en el Mar Negro y a los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Kiev. Al mismo tiempo, Estados Unidos pone la mira en las reservas de cereales de Ucrania. Washington llamó a sacarlas del país con el fin de distribuirlas entre las naciones más necesitadas. De hecho, la administración Biden junto a sus socios ya elaboran planes para disponer del trigo ucraniano en el contexto del conflicto. Sobre la mesa están estas opciones, la ferroviaria, la aérea y la marítima. En ese sentido, China también critica que Occidente vuelve a mostrar sus verdaderas intenciones tratando de apoderarse de recursos estratégicos ajenos. Agrega que Estados Unidos y Europa buscan aprovecharse de la situación en Ucrania para comprar sus productos a un precio mucho más bajo. Por otro lado, las limitaciones al comercio impuestas a Rusia podrían desestabilizar el mercado, ya que el país eslavo es de los principales productores y también exportadores de granos. Cabe destacar que Moscú prohibió la exportación de trigo a las naciones de la Unión Económica Euroasiática para apuntalar su propia seguridad alimentaria. La India también restringió la venta de este recurso. Aún así, Rusia logró aumentar sus exportaciones de trigo en abril con 2,6 millones de toneladas, lo que representa un 30% más que en el mes anterior, sobre todo destinadas a los países de Medio Oriente y el norte de África. Sobre este asunto hemos conversado con el economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, quien asegura que Europa es uno de los mayores perdedores de la guerra económica que ellos mismos han promovido contra Rusia. Es obvio que un país sancionado y con capacidad de respuesta pueda responder a esas sanciones. Ucrania y Rusia constituyen entre un 20 y un 30% de las exportaciones de algunos productos estratégicos, como es el caso del trigo, y Europa, que es el vecino y destino principal de esa producción, tiene problemas muy serios porque se ha propuesto sustituir la energía proveniente de Rusia por desarrollos alternativos y orienta recursos que estaban aplicados a la producción agraria a la cuestión energética, y entonces por lo tanto eso también es preocupante. A esta política de sanciones, que son sanciones principalmente de Estados Unidos y de la misma Europa, pero que tienen un impacto, no diría inesperado, pero muy fuerte sobre la propia Europa, que es uno de los grandes perdedores de esta guerra económica derivada de la situación militar en Ucrania. Esta crisis ya afecta gravemente a los ciudadanos de a pie. En Reino Unido, por ejemplo, advierten que el 40% de las familias corren el riesgo de caer en un estado denominado pobreza energética, en parte debido al efecto boomerang de las sanciones contra Moscú. Ante este complejo escenario, en el viejo continente los gobiernos ofrecen unos consejos bastante peculiares para paliar la situación. Vean.
No cesa la polémica en torno a la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes de junio en Los Ángeles. La agencia Reuters reporta que la Casa Blanca estaría considerando invitar a representantes de Cuba para, textualmente, evitar un boicot vergonzoso. Y es que crece el número de líderes latinoamericanos que rechazan la decisión de Washington de excluir a varios países y amenazan con no asistir al evento. Pamela Quivec con todos los detalles. La Cumbre de las Américas fue esta semana el tema de conversación entre muchos de los mandatarios y exfuncionarios de este continente, y no precisamente con el mejor de los ánimos. Desde Chile, el apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, es decir, las naciones que Estados Unidos pretende no invitar, se dejó sentir en voz de su canciller Antonia Urrejola, quien aseguró que excluirlas no solucionaría nada. Mientras tanto, en México, el presidente López Obrador daba a conocer que a través de una llamada telefónica, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dialogarían sobre este tema que claramente se había convertido en un asunto tenso entre todas las naciones de América. No hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad. Y también el que no quiera asistir, pues está también en su derecho, ¿no? Pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie. De igual manera, el presidente aseguraba que era un acto genocida el bloqueo que sostiene Estados Unidos a la isla cubana y celebraba la postura de los mandatarios de América Latina, pero también la de Joe Biden de no haber cerrado la puerta de manera definitiva. En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard explicaba que la reunión del Gabinete de Seguridad con Blinken se había realizado y adelantaba una reunión con Christopher Dodd, es decir, el asesor especial para la Cumbre de las Américas que se celebraría al interior de Palacio Nacional, y Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, anunciaba que no asistiría a la cumbre luego de que Washington criticara la reelección del actual fiscal general de la Nación, María Consuelo Porras, a quien Estados Unidos señaló como un actor corrupto y antidemocrático. Para el jueves, el presidente López Obrador, el canciller Ebrard y su equipo se reunieron en una videoconferencia con Dodd luego de que este último anunciara que tenía COVID-19, reunión a la que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, pero se sostuvo la promesa de continuar el diálogo. Se discutieron dos cuestiones, que es la visión de qué oportunidades representa esta cumbre para todo el continente americano, algunos de los contenidos más interesantes o más destacados, como puede ser la movilidad laboral, como puede ser el plan de acción de salud para que no vuelva a ocurrir, como les decía yo, lo de la pandemia de COVID, como puede ser la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América. La segunda parte o el segundo contenido importante es respecto a la invitación a todos los países del continente, sin exclusión de nadie. El presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica. Y mientras estas conversaciones de primer nivel ocurrían en México, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega declaraba que la CELAC debería ser el referente para la región y además aseguró que no tenía ningún interés en asistir a la cumbre. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. Ir a esa cumbre es ir a llenarse, ¿sí? Es ir a llenarse. Ya sabemos de qué. Lo que tendría que decirle la CELAC al gobierno yanqui. Vos quedate allá con tu cumbre. Y nosotros como CELAC te invitamos, a vos te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Lo decidimos nosotros, los que somos miembros de la CELAC. Evo Morales se subió a la crítica y mostró su total apoyo al presidente Luis Arce para no asistir a dicha cumbre, organizada por una nación a la que calificó como doble moral. Aseguró además que lo mejor que podría hacer Bolivia en este momento de definiciones sería abandonar de una vez por todas la OEA. Entre tanto, Moscú destacaba el papel destructivo de Estados Unidos en las relaciones diplomáticas e internacionales con su propio continente. Acusaba que Washington estaba buscando imponer líneas divisorias, dejando claro que en este ajedrez están con o en contra de su nación.
Al mismo tiempo, explicaba que la Organización de Estados Americanos estaba perdiendo influencia por las decisiones tomadas desde la Casa Blanca. Por último, acusó a Estados Unidos de intentar suspender a Rusia como observador permanente del grupo. La Cumbre de las Américas, que se espera se celebre el próximo mes de junio y que debería ser el punto legítimo de encuentro de todas las naciones de este continente, ha sido en las últimas semanas el ejemplo de que muchos de los gobernantes de México, América Central y Latinoamérica no están dispuestos a seguirle el juego a la Casa Blanca y, por el contrario, demuestran que hoy son naciones dispuestas a decirle que no a las políticas de Joe Biden. Pamela Quebec, RT, Ciudad de México. Cuba cataloga la eliminación por parte de Estados Unidos de ciertas sanciones impuestas por Donald Trump como un paso limitado en la dirección correcta. Entre los ajustes se restablecen los vuelos comerciales a varias ciudades del país y se elimina el límite en las remesas, así como las restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a la isla. Desde La Habana, Oliver Zamora Oria tiene el reporte. Tras una posición inamovible respecto a Cuba, la administración Biden anunció que echaría atrás algunas de las sanciones impuestas a la isla por su predecesor Donald Trump. Así lo presentaba el Departamento de Estado en un comunicado. Cuba enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. La iniciativa incluye retomar el programa de reunificación familiar con visas otorgadas en La Habana, restablecer los vuelos desde Estados Unidos a las diferentes provincias de la nación caribeña, eliminar las restricciones en el envío de remesas, permitir intercambios académicos y culturales, así como ciertas facilidades comerciales con el sector privado cubano. Las reacciones en la comunidad cubanoamericana no tardaron. Es un motivo de alegría que muchas de las cosas que hemos estado pidiendo por tanto tiempo, cosas de sentido común, cosas de humanidad, pues hoy se ha anunciado que se van a materializar. Tenemos una alegría moderada, no queremos saltar de alegría y que mañana ya nos ha pasado eso antes. Sin embargo, un sentimiento contrario emergía en un grupo de políticos en la Florida, partidarios de aumentar las presiones contra el gobierno y el pueblo cubanos. En un comunicado conjunto, algunos de ellos calificaban el paso como traición. El anuncio llega en un contexto tenso. Por un lado, una crisis migratoria que ha llevado a ambos países a sentarse a dialogar sobre el tema, y por otro, la decisión de algunos gobiernos latinoamericanos de no asistir a la próxima Cumbre de las Américas si Washington persiste en la idea de no invitar a países como Venezuela, Nicaragua o la propia Cuba. Un verdadero desafío para la diplomacia estadounidense. En un mensaje en su cuenta en Twitter, el canciller cubano fijaba la posición de la isla frente a la noticia. Anuncio del gobierno de Estados Unidos es un paso limitado en dirección correcta. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Contenido del anuncio confirma que no han cambiado ni los objetivos ni los principales instrumentos de la política fracasada de Estados Unidos contra Cuba. Biden no solo sostuvo las presiones implementadas por Trump, también sumó nuevas sanciones contra instituciones y funcionarios locales. Todo esto a pesar de sus promesas de campaña sobre un nuevo enfoque en las relaciones bilaterales. Por tales motivos, expertos aseguran que no se puede hablar aún sobre un cambio de política y que habrá que esperar a cómo se implementan estos cambios y ver entonces si se trata de una voluntad real o simple maquillaje. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana.